Delincuentes atacan sedes militares y otros imponen toque de queda en comunidades. Seguridad en Venezuela con diagnóstico reservado. La falta de agua, una epidemia que azota al país. Iniciamos una nueva emisión de Reporte Unidad, este viernes 5 de febrero, recordando que usted puede seguir este contenido informativo a través de nuestra página web y también de las diferentes redes sociales. El problema de inseguridad y fallas en servicios del agua afecta a las comunidades a nivel nacional. Veamos. 2 instalaciones militares fueron atacadas por bandas delictivas para apoderarse de armamento de guerra a la madrugada de este viernes, de acuerdo a reportes policiales. A esto se le suma la toma y el decreto de toque de queda en Tumeremo, Estado Bolívar, por parte de delincuentes que exigen la liberación de sus compinches. Así está la situación de inseguridad en Venezuela. El dirigente político Andrés Velázquez se pronunció en la red social Twitter y acotó: Banda de la Caratica en Tumeremo puso bajo estado de sitio a toda la población. Ninguna autoridad da la cara, el AMPA gobierna. Por otro lado, en la Escuela Superior de la Guardia Nacional en Caricuao, Caracas, se conoció que un grupo de motorizados armados presuntamente intentó ingresar al recinto. Versiones indican que 5 sujetos fueron detenidos. La comunidad manifestó su preocupación por constantes hechos delictivos en la zona. Una cuando se entera de esas noticias, a decir verdad que uno se queda, asombrada. Aquí en Caricuao es una parroquia bastante tranquila, pero últimamente también han ocurrido sucesos. Yo opino que no debe de ser, porque verdad que Caricuao es una parroquia que yo tengo, como 38 años viviendo y jamás se había ocurrido esto. Estamos peor que Colombia. Ahora, primero Colombia era uno de los primeros países de delincuencia organizada y ahora Venezuela está entre el segundo o tercer país que está después de México. Mientras, en una sede de la Guardia de Honor denominada UPS Casona Presidencial Indio Rangel, ubicada en La Victoria, Estado Aragua, hombres ingresaron y se llevaron un arsenal de 21 fusiles y 2.400 cartuchos. El diputado Tomás Guanipa se pronunció al respecto y puntualizó que es importante que la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional realice una investigación exhaustiva para determinar quiénes incumplieron con su deber al permitir un robo de esta magnitud en una instalación militar. Al respecto, en las cuentas del ministro de la Defensa y gobernadores de los estados correspondientes no se registró información de estos graves sucesos. Los elevados índices de violencia en Venezuela son consecuencia de políticas de seguridad erradas que han ignorado los verdaderos orígenes de la delincuencia, según opinan especialistas. La solución de este flagelo demanda la participación activa de los involucrados en la toma de decisiones y la aplicación efectiva de los instrumentos legales. Hay que revisar muy bien, la normativa de las funciones policiales. Hay que revisar muchas cosas de materia penitenciaria, entre ellas las comunicaciones que tienen los reos por vía telefónica, por vía celular, por vía internet. Expertos en la materia consideran importante que los ciudadanos cumplan una función contralora de la gestión de los cuerpos de seguridad. Nosotros debemos de trabajar para prevenir el delito, no que la policía llegue cuando ya el delito se ha cometido, sino que nosotros veamos en cada esquina, veamos policías recorriendo como se hacía anteriormente, ve esa presencia policial y que el ciudadano esté seguro. Hay que incrementar los salarios en Venezuela de los policías para tener un policía más preparado, más equipado y más formado. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional incluyó dentro de su agenda para el primer semestre del 2016 la revisión de las siguientes leyes: la del Servicio de Policía, de Coordinación de Seguridad Ciudadana, de Protección Social para las policías, de limitación de las comunicaciones desde los recintos penitenciarios contra la delincuencia organizada y la relativa a la depuración de los cuerpos de seguridad ciudadana. Asimismo, asignó una subcomisión especial para evaluar los códigos penal y orgánico procesal penal. Hay una realidad. El sistema de administración de justicia en Venezuela no funciona. Y la realidad es que mientras nosotros hablamos aquí, allá afuera hay gente que nos escucha y que sabe que las víctimas de la inseguridad y de la violencia
se quedan esperando una justicia que no llega nunca. Se requiere de esfuerzos, se requiere de cooperación, se requiere de voluntad política, se requiere de una concepción adecuada, se requiere de unir al país y no desunirlo, se requiere al final de un cambio importante en las políticas de seguridad. La situación de escasez de agua se agudiza a nivel nacional. Este viernes, varios concejales de distintos municipios del país se dirigieron a la sede de Hidrocapital a entregar un documento con propuestas para solventar la crisis. El concejal de Baruta, Omar Villalba, indicó que en conversación con el ingeniero Carlos Silva, que es parte del despacho de la presidencia de Hidrocapital, exigieron que se sincere el plan de racionamiento que tiene publicado Hidroven y sus distintas filiales en los portales web. Los vecinos están planificando el tiempo, la gente está haciendo cola dentro de su casa para poder ir al baño, recoger agua, para bañarse, para asearse, para alimentarse, y resulta que este plan que está publicado en las páginas oficiales de Hidroven en muchos casos no se cumple. Igualmente informó que en las parroquias de Santa Rosalía, Antímano y otras del municipio Libertador tienen más de 8 días sin agua y esto no se refleja en la información oficial. La conexión con los vecinos te establecen que no hay agua en esos servicios y cuando venimos a preguntar aquí, probablemente nos dicen que hay una avería en el acueducto del TUI 2. Sabemos que hay una crisis de agua, sabemos que hay una crisis energética, sabemos toda la crisis que está viviendo el país, pero que por favor no sigan agudizando. Recordó que para solventar la crisis de agua es necesario trabajar en conjunto sin distingo de tendencia política. De 20.000 nuevos alumnos que debían inscribirse en la Universidad Central de Venezuela, tan solo lo hizo la mitad, pese a la designación obligada que realizó la OCSU para este año académico. La rectora Cecilia García Arocha explicó la situación. Muy lamentablemente, la mayoría de esos estudiantes asignados por la OCSU no se inscribieron en las distintas escuelas. Por ejemplo, facultades como ingeniería, tuvimos casi una deserción de más del 50%. En algunas escuelas de humanidades y educación se inscribieron, pero siempre dejando unos espacios, sin duda alguna, vacíos. En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se presentó el mismo problema. Observamos una migración de estudiantes de la Universidad Venezolana, en este caso la Central y otras universidades, hacia la Metropolitana y hacia la Católica, justamente por todo lo que han vivido las universidades en los últimos tiempos. A Arocha le preocupa que un gran número de jóvenes que egresa de bachillerato presenta fallas en su formación. Hemos visto constancias de estudio que tienen biología exonerado, física exonerado, castellano exonerado, quiere decir que nunca la cursaron y se les saca un promedio y con ese promedio aspiran a ingresar a la universidad. Entonces aspiran a ingresar en carreras donde las materias que le exoneraron en el bachillerato son básicas y sin duda alguna quedan, los estudiantes se autoexcluyen. Muchos no se inscriben o cuando se inscriben, a los pocos meses se retiran de la carrera. Precisó que esta semana sostuvieron una reunión con Jorge Arriaza, nuevo ministro de Educación Superior, a quien le dejaron claro algunos aspectos. La universidad no es solamente el presupuesto, es muy importante, pero la universidad es investigación, es extensión, es cultura, es deporte, es la formación de un joven integral al servicio del país. Recordó que el CNU quitó competencias a las universidades para asignar cupos. Dijo la rectora que actualmente están a la espera de decisión del TSJ sobre un recurso de nulidad absoluta de la resolución. Reconocer la crisis humanitaria por falta de medicamentos y atender la problemática fueron las exigencias de dirigentes juveniles de la organización 20 Venezuela al consignar un documento ante el Ministerio de Salud. No puede ser que nosotros ayer, justamente el Día Mundial en contra de la lucha en contra del cáncer, nosotros en Venezuela estamos hablando de que se nos mueren pacientes oncológicos porque no hay medicamentos para hacer el tratamiento, porque no funciona la radioterapia y porque no hay suficientes espacios para realizar quimioterapia. El Ejecutivo Central se gasta 3.181 millones de bolívares en propaganda según la ley de presupuesto para el año 2016 y aún así solo invierte en la salud el 4.3% del Producto Interno Bruto. Los jóvenes aseguraron que falta voluntad política para atender este y otros padecimientos de la población. Proponemos rescatar ese dinero que está congelado hoy en el país con un plan de austeridad y sobre todo mano dura con los corruptos. Podemos recuperar 30.000 millones de dólares. Eso podría satisfacer la demanda de alimentos y medicinas por 5 años. Reiteraron que la escasez de medicamentos asciende a más del 70%.
Hasta aquí nuestra emisión de este viernes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad.